Pensé que la vida después del retiro sería simple, pero no me imaginé que entraría en un mundo completamente diferente. Hasta que le bloqueé aquel cuchillo y la sangre se impregnó en mi camisa, descubrí que hay cosas en este mundo más calientes que una bala. Ella miró mi brazo sangrante, y su mirada se volvió tan suave como el agua. Se suponía que yo era quien la protegía. ¿Cómo es que se invirtió el papel? Ahora la herida duele, pero lo que duele más es que, parece que algo me ha atrapado, y no puedo escapar. Capítulo 1. Primeros pasos en el trabajo. La ciudad, recién bañada por la lluvia, tenía el pavimento mojado, reflejando las luces neón de las tiendas de la calle, creando un paisaje extraño y deslumbrante. Luis, vestido con un viejo uniforme militar algo desteñido, caminaba solo por esa calle bulliciosa pero desconocida. La lluvia mezclada con el sudor resbalaba por su rostro firme. Había estado retirado durante 3 meses, pero se sentía como un barco solitario perdido en el mar, sin encontrar dirección. Luis había pasado 10 años en el ejército, de un adolescente inexperto a un soldado especial decidido y valiente. Había pasado innumerables pruebas de vida o muerte, llevado a cabo misiones arduas, y nunca había retrocedido ante el fuego enemigo. Sin embargo, al abandonar el cuartel lleno de pasión, se sumergió en una confusión sin precedentes. Cada mañana que despertaba, no sabía qué hacer, todo lo que alguna vez le fue familiar se había ido, y el futuro era un abismo oscuro. Al regresar a su pequeño y oscuro apartamento, Luis arrojó la gorra militar sobre la mesa y se sentó en la cama, mirando el techo con ojos vacíos. El aire estaba cargado de una atmósfera opresiva, igual que su estado de ánimo. De repente, el teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era un compañero de armas. ¿Qué tal estás, Luis? Sonó la voz familiar y preocupada del otro lado. Luis soltó una risita amarga. ¿Qué tal? Pues igual que siempre, pasando el día sin rumbo, sin saber qué hacer. No te desanimes. Somos soldados especiales, no podemos dejarnos vencer por estos problemas. ¿Quieres que te busque un trabajo? No, gracias. Prefiero hacerlo por mí mismo. Luis rechazó amablemente la oferta. No quería depender de los demás. En el ejército, había ganado el respeto y la confianza de sus compañeros con su esfuerzo y habilidad. Ahora, de vuelta a la vida civil, quería volver a empezar con sus propias fuerzas. Después de colgar, Luis se levantó, se acercó a la ventana y corrió las cortinas para dejar entrar algo de luz. Miró la calle llena de gente y pensó con determinación, debía encontrar su camino lo antes posible y recomenzar su vida. Al día siguiente, por la mañana temprano, Luis salió de casa. Recorrió el mercado de trabajo, mirando los carteles de empleo con creciente ansiedad. La mayoría de los puestos exigían habilidades profesionales y experiencia laboral, cosas totalmente desconocidas para un recién retirado. Las técnicas de lucha y supervivencia que había aprendido en el ejército parecían inútiles aquí. Al mediodía, cansado y hambriento, entró en un pequeño restaurante de la calle. Pidió un plato de fideos y, mientras comía, escuchó a 2 personas en la mesa vecina. Oye, oí que el grupo Fernández está contratando de nuevo. Parece que buscan guardaespaldas. ¿El grupo Fernández? ¿Esa gran empresa? Sus requisitos deben ser muy altos. Claro, pero la paga es excelente. Si consigues entrar, la vida te sonríe. Cuando Luis escuchó guardaespaldas, sintió un impulso. En el ejército había entrenado duro, era ágil y de reacción rápida, tal vez ser guardaespaldas fuera una buena opción. Sacó el móvil y buscó las ofertas de empleo del grupo Fernández. Efectivamente, estaban buscando guardaespaldas senior para proteger a los altos directivos. Los requisitos especificaban una excelente condición física, experiencia en lucha y una observación aguda. Luis sonrió ligeramente, se sentía perfectamente calificado. Esa tarde, siguiendo la dirección de la oferta, llegó a la sede central del Grupo Fernández. Un edificio moderno que se alzaba hacia el cielo, con fachadas de vidrio que brillaban intensamente al sol, mostrando el poder y el prestigio de la empresa. En la plaza delantero, la gente y los coches pasaban constantemente, todos con prisas y expresiones confiadas. Luis entró en el edificio y se dirigió al departamento de recursos humanos. Una joven mujer lo recibió con una sonrisa. Buenas tardes. ¿Has venido para postularte? Por favor, rellena este currículum. Luis tomó la hoja y la rellenó con atención. Su historial era simple, además del servicio militar, casi no tenía experiencia laboral. Pero confiaba en que lo aprendido en el ejército le bastaría para el trabajo.
Detalló los entrenamientos, misiones y honores militares en el currículum. Después de rellenarlo, lo llevaron a una sala de reuniones para esperar la entrevista. Ya había varias personas allí, todos corpulentos y aparentemente fuerte. Luis se sentó en un rincón y esperó en silencio. Observó a los demás, algunos se arreglaban nerviosamente la ropa, otros hablaban en voz baja, pero él estaba sorprendentemente tranquilo. Después de tantas pruebas de vida o muerte en el ejército, había aprendido a mantener la calma en cualquier situación. Pronto comenzó la entrevista. El primero en entrar fue un hombre alto y musculoso, con aire confiado. Sin embargo, al poco tiempo salió con una expresión abatida. ¿Cómo fue?, preguntó alguien. Ay, muy difícil. Los entrevistadores hicieron muchas preguntas técnicas y pidieron demostrar técnicas de lucha. No las respondí bien. El hombre negó con la cabeza resignado. Luego entraron otros postulantes, pero ninguno tuvo resultados positivos. Cuando llegó el turno de Luis, respiró hondo, se levantó y entró con paso firme en la sala. Dentro había 3 entrevistadores, en el centro, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y autoritaria, a la izquierda, una mujer con gafas, seria y eficiente, a la derecha, un joven que revisaba un documento con atención. Buenas tardes, siéntese, dijo el hombre de mediana edad. Luis saludó cortésmente y se sentó. Luis, ¿verdad? Vi su currículum. ¿Anteriormente sirvió en el ejército, fue soldado especial?, preguntó el hombre. Sí, jefe, respondió Luis instintivamente, con la costumbre militar aún no perdida. El hombre sonrió, aquí no hace falta llamarme jefe. Yo me llamo Javier, soy el gerente de recursos humanos. Me gustaría saber por qué quiere postularse como guardaespaldas en nuestra empresa. Luis se enderezó y respondió seriamente. Señor Javier, desde que me retiré, he estado buscando un trabajo que se adapte a mí. En el ejército recibí entrenamientos rigurosos, tengo una buena condición física y habilidades de lucha. Creo que puedo desempeñar bien este trabajo. Además, quiero desarrollar mi valor en una empresa con futuro. Javier asintió y hizo más preguntas sobre técnicas de lucha y manejo de emergencias. Luis respondió con precisión y profesionalismo, mostrando conocimientos sólidos y experiencia. Muy bien, demuestra tener capacidad. Ahora queremos ver tu capacidad de lucha práctica. Javier se levantó, se acercó a la pared y presionó un botón. Una pared de la sala se abrió lentamente, revelando un pequeño gimnasio con equipos de lucha. Los guardaespaldas de nuestra empresa necesitan no solo teoría, sino también capacidad de combate real. Puede elegir cualquier equipo para demostrar su habilidad, dijo Javier. Luis se levantó, se acercó al centro del gimnasio y eligió unos guantes de boxeo. Se los puso, movió los muñones y empezó a golpear el saco. Sus golpes eran firmes y potentes, cada uno con un silbido en el aire, haciendo que el saco se balanceara violentamente. Sus movimientos eran fluidos y precisos, mostrando una técnica de lucha y condición física excepcionales. Su mirada, concentrada y decidida, como si el saco fuera un enemigo, cada golpe lleno de fuerza y determinación. Los entrevistadores se quedaron boquiabiertos. No esperaban que este joven taciturno tuviera tanta habilidad. Habían pensado que sería difícil encontrar a alguien calificado, pero Luis fue una sorpresa agradable. «¡Stop!», gritó Javier. Luis detuvo los movimientos, quitó los guantes y regresó a la mesa. Luis, su desempeño es excelente. Creo que ha pasado la entrevista. Bienvenido al Grupo Fernández. Javier extendió la mano con una sonrisa. Luis la estrechó emocionado. Gracias, no los defraudaré. Así, Luis se convirtió en guardaespaldas del Grupo Fernández, a cargo de proteger la seguridad de la presidenta, Laura. Al día siguiente, por la mañana temprano, Luis llegó a la empresa. Vestido con un nuevo traje negro, lucía elegante y valiente. Después de completar los trámites de ingreso en recursos humanos, lo llevaron a la oficina de la presidenta. Luis, esta es nuestra presidenta, señora Laura. A partir de hoy, serás responsable de su seguridad. Le presentó un empleado. Luis levantó la vista y vio a Laura sentada detrás del escritorio. Vestida con un traje blanco profesional, su largo cabello negro y brillante caía sobre los hombros, sus facciones delicadas como una obra de arte tallada, con una mirada llena de confianza y eficiencia innatas. Su belleza y elegancia hicieron que Luis se sorprendiera momentáneamente, pero pronto se recuperó y la saludó cortésmente. Señora Laura, buenos días.
Soy Luis, el nuevo guardaespaldas. Espero poder trabajar bien con usted. Dijo Luis con una voz profunda y firme. Laura levantó la vista, lo miró de arriba abajo y asintió ligeramente. Bien. Gracias por su esfuerzo desde ahora. Su voz era clara y melodiosa, pero con un toque de distancia. Después de años en el mundo empresarial, estaba acostumbrada a mantener cierta separación con los demás, especialmente con sus guardaespaldas. Prefería que se limitasen a hacer su trabajo, sin involucrar sentimientos personales. Luis se quedó de pie a un lado, esperando pacientemente sus instrucciones. De repente, el teléfono de Laura sonó. Ella lo contestó y su expresión cambió ligeramente. ¿Qué? ¿El proyecto tuvo problemas? Vale, voy enseguida. Colgó y se levantó. Sígame. Luis la siguió inmediatamente fuera de la oficina. Bajaron al parking subterráneo y subieron a un lujoso coche negro. Luis lo arrancó con destreza y, siguiendo las indicaciones de Laura, se dirigió al destino. Durante el camino, Laura tenía la mirada seria, ocupándose constantemente de asuntos en el móvil. Luis conducía con atención, al mismo tiempo que vigilaba el entorno. Sabía que, como guardaespaldas, su deber era garantizar la seguridad de Laura en todo momento, sin relajar la vigilancia. Sus ojos observaban con agudeza cada movimiento fuera del coche, sin perder detalle posiblemente peligroso. Pronto llegaron al lugar, un proyecto comercial en construcción, con el sitio en completo desorden. No sooner had Laura bajado del coche than un grupo de personas se le acercó, hablando al mismo tiempo para informarle de la situación. Luis se mantuvo cerca de Laura, vigilando todo con atención. De repente, notó a un hombre en la multitud con expresión nerviosa y mirada huidiza, como buscando algo. Luis se tensó, su instinto le decía que había algo raro. Se acercó sigilosamente para observarlo mejor. En ese momento, el hombre sacó un cuchillo de su chaqueta y se lanzó hacia Laura. Luis reaccionó al instante, dio un paso adelante y bloqueó el ataque con su brazo. El cuchillo penetró en su piel y la sangre tiñó su manga al instante. «Luis», exclamó Laura asustada. Luis no se preocupó por el dolor, dio un potente puntapié al agresor, que cayó al suelo. Luego se acercó rápidamente y lo inmovilizó con movimientos precisos y eficientes, demostrando la profesionalidad de un ex soldado especial. La multitud se sorprendió, no esperaban semejante incidente. Laura se apresuró a acercarse. «¿Estás bien? ¿Es grave?» Luis negó con la cabeza. «No, solo una herida leve». «¿Usted está bien, señora Laura?» Laura miró la herida en su brazo y sintió un nudo en el corazón. Este nuevo guardaespaldas, sin dudarlo, se había puesto entre ella y el peligro. Su valentía y lealtad la hicieron cambiar de opinión sobre él. «Ve a curarte la herida primero», dijo ella. «No es necesario, señora Laura. El asunto aún no está resuelto, no puedo dejarle sola», contestó Luis con determinación. Laura vio su mirada firme y sentía que su impresión de él mejoraba aún más. Asintió. «Está bien, pero cuídate». Después, Laura se ocupó de los problemas del proyecto. Luis permaneció a su lado, atento a todo. Aunque la herida le dolía intensamente, se lo aguantó sin flaquear. Su mirada fija en la multitud parecía anunciar a todos que protegería la vida de Laura con su propia existencia. Después de mucho esfuerzo, los problemas del proyecto se resolvieron. Laura y Luis regresaron a la empresa al atardecer. «Luis, hoy gracias a usted. Ve al hospital a curarte la herida, la empresa cubrirá los gastos», le dijo Laura. «Gracias, señora Laura. Voy enseguida». Luis se despidió y salió de la oficina del presidente. Laura miró su espalda mientras se alejaba, y su mente permaneció agitada. La valentía y dedicación de este joven le daban confianza en el trabajo de seguridad futuro. Creía que, con Luis a su lado, podría trabajar con mayor tranquilidad. Capítulo 2. La crisis emerge. En el mapa empresarial de la metrópolis bulliciosa, el Grupo Fernández brillaba como una perla, emitiendo un resplandor deslumbrante. Su directora, Laura, con su brillante mente comercial y decisiones firmes, había conquistado su propio espacio en el mundo de los negocios. Sin embargo, a más alto árbol, más fuerte viento, a medida que el Grupo Fernández crecía, más personas codiciaban su posición y riqueza, y una crisis se cernía silenciosamente. La mañana san iluminaba el imponente edificio central del Grupo Fernández. Laura llegó temprano a la oficina como de costumbre,
vestida con un traje profesional impecable, su mirada llena de confianza y determinación. Ese día era crucial para la empresa, estaban a punto de firmar un gran proyecto con una empresa internacional. Si todo salía bien, el Grupo Fernández daría un paso decisivo en el mercado global, consolidando su liderazgo. Laura revisaba los documentos finales en su escritorio, sin perder detalle. Sabía que esta colaboración no solo afectaba el futuro de la empresa, sino que también era una prueba para su capacidad. Mientras estaba absorta en el trabajo, llamaron a la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. Entró Luis, su asistente personal y una de las personas en las que más confiaba. Joven, inteligente y astuto, siempre le era leal. «Señora Laura, todo está listo. Los representantes de la otra empresa ya van en camino», informó con respeto. Laura alzó la vista y sonrió. «Muy bien, gracias por tu esfuerzo. Este proyecto es vital, no puede haber fallos». «No se preocupe, señora Laura. Yo estaré pendiente de todo el proceso», respondió Luis con seguridad. Parecía que todo iba bien, pero una crisis se acercaba sigilosamente. En otro rincón de la ciudad, en una oficina oscura, un hombre misterioso se sentaba detrás de un escritorio con una sonrisa malvada. Era Antonio, el principal rival comercial de Laura. Dirigía una empresa similar al Grupo Fernández, pero mucho menor en tamaño y recursos, siempre sombreado por Laura. Guardaba rencor hacia ella y buscaba la oportunidad de vengarse. «Ja, Laura, esta vez no podrás escapar», se dijo a sí mismo. Tomó el teléfono y marcó un número. «¿Cómo va la cosa?», preguntó con voz fría. «Señor Antonio, todo según el plan. Hemos comprado a alguien dentro del Grupo Fernández, nos ayudará en el momento clave. Ese proyecto importante, lo sabotearemos sin duda», respondió una voz grave al otro lado. «Muy bien. Si todo sale bien, habrá recompensas. Pero si falláis, sabéis lo que pasará», amenazó Antonio. «Sí, señor Antonio, no le defraudaremos», contestó el otro apresurado. Después de colgar, Antonio se recostó en la silla con una sonrisa satisfecha. Ya imaginaba el Grupo Fernández derrumbándose ante su conspiración y él ocupando su lugar como el nuevo amo de los negocios. Mientras tanto, en el Grupo Fernández, Luis notaba algo extraño. Últimamente, algunos empleados actuaban con sospecha, como ocultando algo. Además, habían habido fugas de documentos importantes. Luis sospechaba, había un traidor dentro de la empresa. Para no alertar al enemigo, decidió investigar en secreto. Usando sus contactos y recursos, recolectó pistas hasta que encontró una pista. Un empleado del departamento de marketing había empezado a gastar mucho dinero repentinamente, su estilo de vida mejoró drásticamente. Luis lo marcó como objetivo principal. Después de días de seguimiento, consiguió pruebas contundentes, el empleado había sido comprado por Antonio, convertido en su espía dentro de la empresa. Su misión, filtrar información confidencial para sabotear el proyecto de Laura. Luis informó inmediatamente a Laura, quien se puso seria. No esperaba que alguien traicionara a la empresa. «Luis, hay que mantener esto en secreto. Tenemos que resolverlo rápido, no dejaremos que Antonio triunfe», dijo con calma. «Entiendo, señora Laura. Ya tengo evidencia contra ese empleado. Con su orden, lo entregamos a la policía», propuso Luis. «No hagamos nada precipitadamente. Vamos a usar a este traidor para que Antonio se trape a sí mismo». Laura brilló con astucia. Así, Laura y Luis idearon un plan, darían al espía información falsa sobre el proyecto para que la pasara a Antonio, mientras reforzaban la seguridad de los documentos reales. Mientras lidiaban con la crisis interna, otra amenaza surgió. Un cliente importante invitó a Laura a una reunión comercial, era imposible rechazarlo, así que decidió llevar a Luis contigo. El evento era un éxito, con personalidades de todos los ámbitos. Laura, vestida con un elegante vestido de noche, charló amablemente con los invitados, mientras Luis la seguía atentamente, protegiéndola. Sin embargo, a mitad de la velada, ocurrió lo inesperado, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar, dirigiéndose directamente a Laura. Estaban preparados. «Cuidado, señora Laura». Luis reaccionó al instante, colocándose delante de ella y sacando un cuchillo de su cinturón, listo para luchar. «¿Quiénes sois? ¿Por qué nos atacáis?», preguntó Laura con sangre fría. Los hombres no respondieron y se lanzaron a la carga. «Luis,
sin miedo, usó su agilidad y habilidad en combate para defenderse. El lugar se convirtió en un caos, con gritos y alaridos por todas partes. En la lucha, Luis se dio cuenta de que su objetivo era solo Laura, intentaban romper su defensa a toda costa. Se alarmó, sin duda, otra trampa de Antonio. «Váyase, señora Laura. Yo los detengo», gritó mientras luchaba. «No, no te dejo solo. Vamos juntos», insistió Laura con firmeza. Mientras estaban bloqueados, llegó la policía alertada. Los agresores, al ver que la situación se complicaba, huyeron en desorden. Luis aprovechó la confusión para sacar a Laura del lugar. Después de este ataque, la relación entre Laura y Luis cambió sutilmente. Ella admiraba su valentía y lealtad, y él estaba más decidido que nunca a protegerla. Sabían que la crisis no había terminado, debían ser más cuidadosos que nunca. De vuelta a la empresa, convocaron una reunión de emergencia con los directivos, informaron sobre los sucesos y establecieron medidas de seguridad. También intensificaron las investigaciones internas para asegurarse de que no hubiera más traidores. En los días siguientes, Laura y Luis se dedicaron body y alma al trabajo, por un lado, defendiéndose de las artimañas de Antonio, por otro, garantizando que el proyecto avanzara. Aunque la presión era enorme, nunca abandonaron. Finalmente, lograron desbaratar la conspiración de Antonio. El empleado traidor fue arrestado, y Antonio enfrentó cargos por delitos comerciales. El proyecto del Grupo Fernández se firmó con éxito. La crisis había pasado, por ahora. Pero Laura y Luis sabían que el camino seguía largo, y más desafíos les esperaban. Sin embargo, estaban seguros, juntos, podrían superar todo. Su historia, apenas comenzaba. Capítulo 3. Los sentimientos crecen. Los primeros rayos de la mañana se filtraban a través de las hojas moteadas, dejando manchas doradas en el rostro de Laura. Ella inhaló profundamente el aire fresco con aroma a tierra y se estiró, anunciando el comienzo de un nuevo día. «Buenos días, Laura». Una voz familiar y suave sonó detrás de ella. Laura se giró y vio a Luis caminando hacia ella con una sonrisa, su figura se destacaba especialmente alto bajo la luz de la alborada. «Buenos días, Luis». Ella respondió con una sonrisa. Ese simple saludo, sin saber cuándo, se había convertido en un ritual matutino entre ellos. En este mundo lleno de misterio y peligro, Luis y Laura se habían unido por un objetivo común. Juntos exploraban los secretos de las ruinas antiguas, se enfrentaban a criaturas desconocidas y, en cada aventura, su entendimiento mutuo crecía. Luis siempre había pensado que Laura era una chica demasiado fuerte. No importaba qué dificultades enfrentara, ella respondía con calma, y su mirada decidida era conmovedora. Sin embargo, en una ocasión casual, Luis vio su lado más vulnerable. Fue una noche de tormenta furiosa. Se refugiaban en una cueva destartalada, donde el aire humedecido y el viento aullante parecían devorar el mundo. Laura se sentaba en un rincón, temblando ligeramente. Luis pensó que tenía frío y se acercó para cubrirla con su chaqueta. En el instante en que se aproximó, Laura alzó la cabeza repentinamente, con lágrimas brillando en los ojos. «Luis, yo, tengo mucho miedo». Su voz temblaba, era la primera vez que Luis la escuchaba tan vulnerable. El corazón de Luis se contrajo. Se sentó a su lado y la abrazó suavemente. «No temas, estoy aquí». La consoló en voz baja, como acariciando un ciervo herido. En ese momento, Luis sintió profundamente que, detrás de la fachada fuerte de Laura, había un corazón tan tierno como la seda. Y Laura, a su vez, había desarrollado una profunda dependencia de Luis. Su atención y protección la hicieron sentir calidez y seguridad en este mundo extraño y peligroso. Una vez, al cruzar un bosque espeso, Laura se tropezó con una enredadera y casi cayó en una trampa sin fondo. Justo cuando creía que caería al abismo, un brazo fuerte la agarró a tiempo. Laura levantó la vista y vio la mirada ansiosa y preocupada de Luis. «¿Estás bien?». Su voz tenía un toque de urgencia. Laura negó con la cabeza, pero un calor se extendió por su corazón. Desde entonces, cada vez que enfrentaba peligro, su primera reacción era buscar la figura de Luis, como si su presencia fuera una barrera impenetrable. Con el tiempo, entre ellos surgió una sensación sutil. Una mirada, una sonrisa, podían hacer latir más fuerte el corazón del otro. Sin embargo, Luis conocía bien su identidad y deberes. Era un guardián con una misión importante, el destino del mundo pesaba sobre sus hombros.
Para él, proteger el mundo y cumplir su misión eran lo más importante. Temía que este sentimiento se convirtiera en un lastre, haciendo que dudara en las decisiones cruciales. Por eso, lo reprimía constantemente, tratando de enterrarlo en lo más profundo de su corazón. Laura también notó el distanciamiento intencional de Luis. A veces, ella intentaba hablar con él, pero él solo respondía con frases cortas y luego buscaba una excusa para marcharse. Laura se sentía confundida y triste, no entendía por qué se había vuelto tan frío. Una tarde, el sol poniente tiñó el mundo de color naranja. Laura vio a Luis sentado solo en una roca grande, mirando al horizonte absorto. Dudó un momento, pero finalmente se armó de valor y se acercó. Luis, ¿qué te pasa últimamente? ¿He hecho algo mal para que estés molesto? Su voz tenía un toque de resentimiento. Luis se giró y, al ver su mirada llena de expectativa y preocupación, sintió un punzón en el corazón. No, no has hecho nada malo. Solo, tenemos cosas más importantes que hacer, no podemos dejarnos influir por estos sentimientos. Luis trató de mantener la voz calmada y firme. ¿Sentimientos? Luis, ¿acaso no entiendes lo que siento? Lágrimas brillaban en los ojos de Laura, ya no podía reprimir sus emociones. Sé que tenemos una misión, pero eso no impide que nos gustemos el uno al otro. Luis luchó internamente. ¿Cómo no querría enfrentar sus sentimientos? Pero al pensar en las personas que debían salvar, en los peligros que podían llegar en cualquier momento, se endureció el corazón. Laura, no podemos hacer esto. Cuando todo acabe, si aún estamos vivos, hablaremos entonces. Luego se levantó y se marchó sin mirar atrás. Laura miró su espalda alejándose, y las lágrimas finalmente brotaron. No entendía por qué Luis reprimía sus sentimientos con tanta fuerza. ¿Acaso la misión era realmente más importante que todo? En los días siguientes, Luis siguió manteniendo distancia. Cuando realizaban misiones juntos, se centraba solo en el trabajo, rara vez hablaba con ella. Laura se sentía triste, pero entendía su determinación y decidió soportarlo en silencio. En una misión especialmente peligrosa, se enfrentaron a un grupo de enemigos poderosos. Los ataques eran tan feroces que Luis y Laura quedaron atrapados. En la batalla intensa, Laura se erizó para proteger a Luis, recibiendo un golpe en su lugar. Laura. En el momento en que vio que estaba herida, las defensas de Luis se derrumbaron por completo. Se lanzó contra los enemigos con una fuerza sin precedentes, y finalmente los repelió. Luis corrió hacia ella y la abrazó en sus brazos. ¿Cómo estás? ¿Por qué fuiste tan tonta de protegerme así? Su voz estaba llena de ansiedad y preocupación. Laura sonrió débilmente. Porque, no quiero verte herido. Luis, no me importa la misión, solo te importas tú. Luis miró su rostro pálido, y los sentimientos reprimidos brotaron como un río desbordado. La abrazó fuerte. Laura, lo siento, fui un cobarde. Ya no reprimiré mis sentimientos nunca más. En ese instante, olvidaron sus identidades y deberes, solo se abrazaron, sintiendo el latir del corazón y el amor del otro. En este mundo peligroso, este sentimiento era tan precioso como un diamante. Sin embargo, sabían que aún habían innumerables desafíos por delante. Pero en ese momento, solo querían apreciar este calor fugaz y enfrentar el futuro juntos con valentía. A medida que sus heridas sanaban, la relación entre Laura y Luis cambió sutilmente. La distancia intencional desapareció, reemplazada por una intimidad y complicidad más profundas. Juntos estudiaban pistas de ruinas antiguas, planeaban estrategias contra peligros, y cada mirada o gesto estaba lleno de cuidado y confianza mutua. En una exploración de una ruina antigua, encontraron un libro milenario. En sus páginas se registraban profecías sobre el origen y el futuro del mundo, incluyendo una gran calamidad que se avecinaba. Solo el artefacto legendario podía salvar el mundo. Luis y Laura se dieron cuenta de que su misión era aún más ardua. Pero con el acompañamiento del otro, ya no sentían miedo ni soledad. Decidieron emprender el viaje para buscar el artefacto, sin importar qué les esperara. Recorrieron desiertos áridos, cruzaron montañas escarpadas, nadaron ríos embravecidos. En el camino, enfrentaron innumerables dificultades, a veces se quedaban atrapados en situaciones desesperadas, a veces discutían por desacuerdos. Pero siempre se apoyaban mutuamente, superando juntos cada obstáculo. En el desierto, sufrieron una terrible tormenta de arena. El viento arrastraba arena que quemaba la piel, y la respiración era casi imposible. Luis protegió a Laura con su cuerpo, avanzando con dificultad.
Su rostro y ropa estaban cubiertos de polvo, los ojos lloraban por el picor, pero Luis nunca soltó la mano de Laura, usando su cuerpo como escudo contra la tempestad. Finalmente, cuando la tormenta casi los devoraba, encontraron una cueva refugio. Luis ayudó a Laura a entrar y luego se derribó exhausto en el suelo. Laura lo miró con ternura, limpiando la arena de su rostro. Luis, gracias. Él levantó la cabeza y sonrió. No hay de qué, contigo bien, todo está bien. Estamos juntos, por eso superaremos cualquier dificultad. Al cruzar las montañas, se toparon con una manada de bestias feroces. Con cuerpos gigantes y dientes afilados, atacaron ferozmente. Luis y Laura se apoyaron espalda con espalda, luchando con todas sus fuerzas. En la batalla, Laura fue herida en el brazo por una bestia. Luis, desesperado, lanzó un ataque más feroz, atrayendo toda la atención hacia sí mismo. Después de una lucha feroz, finalmente repelieron a las bestias. Luis no se preocupó por sus propias heridas y se apresuró a vendarle el brazo a Laura. ¿Duele?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, contigo aquí, no tengo miedo de nada. En la búsqueda del artefacto, Luis y Laura descubrieron secretos sobre sus propias vidas. Resultó que sus destinos estaban entrelazados desde el principio. La familia de Luis había sido guardiana del artefacto, mientras que la de Laura estaba vinculada a la apertura de su sello. Este descubrimiento fortaleció su determinación. Sabían que no solo buscaban el artefacto para salvar el mundo, sino también para cumplir la misión familiar y desentrañar los misterios de sus orígenes. Con el tiempo, se acercaban cada vez más al lugar donde se encontraba el artefacto. Pero también sentían una fuerza oscura cada vez más poderosa bloqueando su camino. Parecía conocer sus intenciones y enviaba criaturas malignas para detenerlos constantemente. En una batalla feroz, Luis fue golpeado por la fuerza oscura al proteger a Laura. Su cuerpo se volvió débil y su aliento se hizo cada vez más débil. Laura lo abrazó, llorando desconsoladamente. Luis, no te vayas, prometiste que encontraríamos el artefacto juntos y enfrentaríamos el futuro. Luis la miró, usando su última fuerza para decir, Laura, lo siento, quizás, no pueda acompañarte más. Sé fuerte, encuentra el artefacto y salva el mundo. Justo cuando Laura se sentía desesperada, recordó un hechizo que habían encontrado en las ruinas antiguas. Se decía que podía despertar el poder oculto en las personas. Con la última esperanza, Laura recitó el hechizo para Luis. Milagrosamente, a medida que las palabras salían de sus labios, las heridas de Luis comenzaron a cerrarse y su aliento se restableció. Él abrió los ojos lentamente y vio la expresión sorprendida de Laura. Laura, tú, lo lograste. Ella lo abrazó fuerte. Sabía que saldríamos adelante. Luis, juntos encontraremos el artefacto y derrotaremos la fuerza oscura. Después de innumerables peligros, finalmente llegaron al lugar donde estaba el artefacto, una cueva misteriosa con ondas de energía poderosas. Entraron con cuidado y vieron un objeto brillante emitiendo luz intensa. Justo cuando estaban a punto de cogerlo, una gran sombra apareció en la cueva. Se condensó gradualmente en forma humana, era la encarnación de la fuerza oscura. ¿Creen que podrán tomar el artefacto tan fácilmente? Emitió una risa siniestra. Hoy moriréis aquí. Luis y Laura se miraron, con determinación en los ojos. Sabían que la batalla final había llegado. Agarraron sus armas y se lanzaron juntos contra la fuerza oscura. La batalla fue brutal. Los ataques de la fuerza oscura eran tan poderosos que casi no pudieron resistir. Pero nunca abandonaron, confiando en su profundo amor y fe, esquivando los golpes una y otra vez. En el momento crucial, Luis recordó las experiencias y el poder acumulados durante sus aventuras. Concentró toda su energía y emitió un rayo brillante. Laura también activó su fuerza, fusionando su luz con la de Luis. El resplandor iluminó toda la cueva, y la fuerza oscura se disipó gradualmente a su luz. Luis y Laura derrotaron al enemigo y tomaron el artefacto. Con el brillo del artefacto, todo el mundo sintió una gran energía positiva. Los lugares invadidos por la oscuridad comenzaron a recuperar la vida, y la gente celebraba victoriosamente. Luis y Laura se convirtieron en héroes del mundo, pero no se volvieron arrogantes. Sabían que esto era solo el comienzo, más desafíos les esperaban en el futuro. Después de todo esto, apreciaban aún más su amor mutuo. Decidieron proteger el mundo juntos, usando su fuerza para hacerlo mejor.
Años después, cuando la gente recuerda esta experiencia legendaria, siempre admira el amor entre Luis y Laura y su contribución al mundo. Su historia se convirtió en un cuento que se cuenta de generación en generación, inspirando a más personas a perseguir sus sueños con valentía y luchar por la justicia y el amor. Capítulo 4. La conspiración se descubre. La noche envolvía la ciudad, con luces neón parpadeantes y tráfico constante, mezclando prosperidad y bullicio en un paisaje surrealista. Sin embargo, en el imponente edificio del Grupo Fernández, el ambiente era inusualmente tenso. Luis estaba sentado en su oficina, con cejas fruncidas, la mesa llena de documentos y la pantalla de la computadora mostrando datos y gráficos densos. Desde días atrás, investigaba en secreto las fugas de información internas, revisando cada pista y detalle, como si estuviera en una cacería emocionante y peligrosa. Después de que la empresa hubiera perdido varios proyectos importantes, Luis sospechaba que algo no estaba bien. Proyectos que parecían ganados se esfumaban en el último momento, y los competidores parecían conocer sus planes al detalle. Con su experiencia en los negocios y agudo instinto, supo que había un traidor dentro. Para no alertar al enemigo, decidió investigar solo. Empezó por los equipos de planificación, analizando antecedentes y comportamientos de cada miembro para encontrar fallos. Por el día, hacía su trabajo habitual y hablaba con colegas con naturalidad, pero en secreto observaba cada movimiento. Por la noche, volvía a la oficina para estudiar documentos hasta altas horas, a veces olvidando el tiempo. Después de días de arduo trabajo, encontró pistas que apuntaban a una persona, Antonio, el asistente de Laura. Luis se sorprendió, nunca imaginó que el hombre que parecía honesto y diligente fuera el traidor. Antonio, de 30 años, llevaba 3 años en el Grupo Fernández, ascendido por Laura misma y muy confiado por ella. En la empresa, era conocido por ser trabajador, callado y responsable, sin errores. Luis lo había tratado varias veces y lo consideraba confiable, pero todo había sido una fachada. Para confirmar su sospecha, Luis siguió a Antonio en secreto, observando sus movimientos. Descubrió que salía solo después del trabajo, a horas irregulares, incluso hasta altas horas, y evitaba a colegas y cámaras, como ocultando algo. Una noche, lo siguió hasta un café apartado. Antonio entró, miró su reloj y esperó. Luego llegó un hombre con gafas oscuras, se sentó con él y le entregó un sobre. Antonio lo abrió y sonrió satisfecho. Luis sacó el móvil y fotografió la transacción. De repente, Antonio levantó la vista hacia él. Luis se inclinó, fingiendo usar el teléfono, y Antonio, al no ver nada sospechoso, volvió a hablar. Después, ambos se marcharon. Luis anotó la matrícula del taxi de Antonio y, en casa, no durmió, tenía suficientes pruebas para revelar la conspiración. Al día siguiente, Luis fue temprano a la empresa, organizó las pruebas y fue a la oficina de Laura. Ella estaba ocupada, pero al verlo, sonrió. ¿Qué sucede, Luis? Él le entregó el sobre con seriedad. Señora Laura, tengo que informarle algo importante. Laura abrió el sobre y su sonrisa desapareció, reemplazada por shock y enojo. ¿Cómo es posible esto?, preguntó mirándolo. Luis contó toda su investigación. Laura palideció, no podía creer que su asistente confiable hubiera traicionado la empresa. Antonio. No puedo creer que lo haya malinterpretado, exclamó enfadada. ¿Por qué lo hizo? Luis suspiró. Por dinero. Se alió con la competencia para filtrar secretos y derribar al Grupo Fernández, planeando comprarlo a bajo precio después. Laura temblaba de rabia. Es abominable. Haré que pague por esto. Podemos denunciarlo a la policía, sugirió Luis. Laura reflexionó. Antes hablemos con él. No quiero dañar la reputación de la empresa. Llamaron a Antonio. Al ver a Luis, se tensó, pero fingió calma. ¿SR a Laura, me busca? Ella lo miró fríamente. ¿Sabes lo que hiciste? Antonio se sorprendió, pero se defendió. No entiendo lo que dice. Laura arrojó las pruebas ante él. ¿Sigues negando? Esto demuestra que traicionaste a la empresa. Antonio las miró, palideció y bajó la cabeza. Señora Laura, lo siento. ¿Por qué?, gritó ella. Te confié y me traicionaste. Fue un error, murmuró. Necesitaba dinero para mi familia, y ellos me ofrecieron mucho. Laura estuvo a punto de desmayarse. ¿Por el dinero vendiste tu conciencia y la empresa? ¿Sabes el daño que hiciste? Antonio no respondió,
solo pidió perdón. Luis lo miró fríamente. ¿Piensas escapar de la justicia? Solo puedes colaborar para reducir el daño o enfrentarás graves consecuencias legales. Antonio tembló. Colaboraré. Confesó que, meses atrás, había conocido a Ricardo, gerente de la empresa rival Grupo Huaseng. Ricardo lo convenció con dinero para filtrar información. Desde entonces, pasaba secretos a cambio de recompensas, ayudando a Huaseng a ganar proyectos y vivir lujosamente. Nunca imaginó que Luis lo descubriría. Laura y Luis tomaron medidas inmediatas, consultaron a abogados para defender los derechos de la empresa y ajustaron estrategias para minimizar el daño. En días siguientes, estuvieron muy ocupados coordinando con la policía y abogados. Antonio fue suspendido y arrestado por filtrar secretos comerciales, esperando un largo juicio. Ricardo, por presión legal, abandonó el plan de compra y indemnizó al grupo Fernández. Aunque la crisis se resolvió, Laura no podía calmarse. El traidor más confiado la había herido profundamente. Empezó a desconfiar de los demás, siendo cautelosa en decisiones y observando a los empleados, lo que preocupaba a Luis. Un día, Luis le dijo: «Señora Laura, sé que te ha herido, pero no puedes vivir así. No todos son como él, hay muchos empleados leales que luchan por la empresa. Debes confiar de nuevo». Laura miró sus ojos, con lágrimas. «Gracias, Luis. Tienes razón. No me rendiré». Lentamente, Laura recuperó la confianza. Con Luis a su lado, el grupo Fernández volvió a florecer. Juntos, continuaron enfrentando desafíos, listos para construir un futuro mejor. Capítulo 5. El misterio de la ascendencia. La noche se extendía como una gruesa seda negra, cubriendo la ciudad con suavidad pero inevitabilidad. Las luces neón de los rascacielos parpadeaban, intentando penetrar la oscuridad, pero solo lograban dibujar un contorno borroso del horizonte urbano. Luis estaba solo frente a la ventana acristalada de la cima del edificio de la empresa, con un café ya frío en la mano. Su mirada atravesaba el mar de luces, pero sus pensamientos seguían sumidos en la crisis que acababa de superar. La crisis había llegado sin avisar, como una tormenta furiosa que casi arrancara la empresa de raíz. Presión de la competencia, traición de personal clave, problemas acumulados que lo habían dejado agotado. Sin embargo, con su inteligencia, perseverancia y contactos, había encontrado un resquicio en la desesperación y desactivado el peligro paso a paso. Cuando todo volvió a la normalidad, no sintió alegría por la victoria, sino un profundo cansancio y confusión. Mientras reflexionaba, el teléfono rompió el silencio. Miró la pantalla, era su asistente. «Jefe, ya he reunido los datos sobre su familia que me pidió. ¿Los llevo ahora mismo?». La voz del asistente sonaba tensa. Luis frunció el ceño, vaciló un momento y respondió: «Sí, ven a la oficina». «Estoy aquí». Después de colgar, se sentó en el escritorio y golpeó ligeramente la madera con los dedos. Durante la crisis, había sospechado que su pasado estaba ligado a lo sucedido. Los rivales parecían conocer sus debilidades, lo que lo hizo cuestionar su ordinaria ascendencia y buscar secretos ocultos. Poco después, el asistente entró apurado con un montón de documentos. Los dejó en la mesa y dijo nervioso: «Jefe, fue difícil conseguirlos. Algunas pistas las obtuve solo gracias a favores». Luis asintió y lo mandó salir. Respiró hondo y abrió el primer archivo. A medida que leía, su expresión se volvía cada vez más grave, con incredulidad en los ojos. Resultaba que su familia había sido un gigante empresarial. Hace décadas, su imperio abarcaba múltiples industrias, con negocios en todo el mundo, riqueza e influencia impresionantes. Pero un suceso inesperado los derribó. Un informe comercial antiguo relataba cómo, en meses, el negocio sufrió golpes consecutivos, proyectos interrumpidos, fondos agotados, socios desertando. Finalmente, el imperio se derrumbó, dejando solo ruinas. Lo más impactante para Luis fue que la conspiración detrás de la caída parecía conectarse con la familia de Laura. Ella era su mano derecha y una de sus pocas amigas en la ciudad. Trabajaban en armonía y se llevaban bien fuera del trabajo. Nunca imaginó que sus familias estuvieran entrelazadas por viejas rencillas. Se le vino a la mente la sonrisa cálida de Laura, su dedicación al trabajo y su amabilidad con los colegas. Durante la crisis, ella lo había apoyado incondicionalmente, ayudando a resolver problemas sin descanso. Si no fuera por las pruebas contundentes, jamás hubiera creído que su familia pudiera ser enemiga de la suya.
No, debe haber más detalles, se dijo en voz baja. Decidió investigar más, descubrir la verdad y limpiar el nombre de su familia. Al día siguiente, pidió a Laura acceso a archivos viejos de la empresa, alegando necesidades laborales. Ella lo autorizó sin dudar y contactó al departamento de archivos. Luis pasó todo el día revisando documentos, y aunque la mayoría eran operativos, encontró pistas. En la época de la caída de su familia, la empresa de Laura había tenido contactos frecuentes con terceros misteriosos. Los detalles no estaban claros, pero las consecuencias parecían decisivas para su destino familiar. Sabía que debía encontrar a esos terceros. Tras investigaciones, identificó a un testigo clave, Liu Yi, ex empleado de su familia que, después del colapso, se había unido a la empresa de Laura y ascendido a alto cargo. Luis sospechaba que conocía la verdad. Para acercarse a él, organizó una reunión comercial, ofreciendo un proyecto tentador. Liu Yi aceptó la invitación. En un lujoso club, Liu Yi, hombre gordo de mediana edad con una sonrisa astuta, revisaba el plan de negocio que Luis le entregó. Jefe Luis, su propuesta es impresionante. Sería un win-win para ambos, dijo al terminar de leer, bebiendo té. Luis sonrió. Gracias, Liu. Al prepararla, pensé que nuestras empresas tienen mucho potencial para colaborar. ¿Tiene alguna duda sobre nuestra solidez o reputación? Liu negó con la cabeza. No, después de investigar, confío en su empresa y su capacidad. Pero es un negocio importante, necesitamos discutir detalles. Luis asintió. Claro. Antes, permítame preguntarle algo, ¿recuerda la caída de la familia de Luis hace décadas? Al escuchar eso, Liu palideció momentáneamente, pero se recompuso rápido. ¿Por qué habla de eso, jefe Luis? Son cosas del pasado, complicadas de explicar. Luis lo miró fijamente. Usted trabajó en mi empresa familiar. Sé que sabe más que yo. Quiero saber la verdad detrás de la tragedia. Liu calló, suspiró y confesó. La caída fue una conspiración. Y la familia de Laura participó activamente. Luis sintió ira, pero se controló. ¿Cómo? Su empresa crecía rápido, generando envidia. La familia de Laura se alió con otros para destruirla, trampas en contratos, deudas millonarias, noticias negativas en los medios. Finalmente, cortaron la cadena de fondos y la hicieron quebrar. Luis apretó los puños. ¿Por qué se unió a ellos después? Liu sonrió amargamente. No tuve elección. Estaba desempleado y necesitaba dinero. Ellos me ofrecieron un puesto bien pagado. Ahora me arrepiento, pero no podía cambiarlo. Luis no lo perdonó. Gracias por su honestidad. La reunión queda suspendida, necesito reflexionar. Se levantó y salió, dejando a Liu solo con una expresión compleja. En la calle, Luis caminaba sin rumbo, atormentado por la verdad. No sabía cómo enfrentar a Laura ni su amistad. De repente, el teléfono sonó, era ella. ¿Dónde estás, Luis? ¿Cómo fue la reunión? Su voz seguía siendo cálida. Luis se calló un momento. Estoy fuera. No fue bien, necesito tiempo. No te apures. Si necesitas ayuda, avísame. Su ternura lo hirió. Sí, gracias. Hablamos luego. Colgó, sintiendo que su relación con Laura nunca volvería a ser la misma. Continuó investigando y descubrió que la familia de Laura solo fue un eslabón en una red de intereses. El verdadero enemigo era una organización secreta que, al enterarse de un secreto comercial de su familia, que afectaba a múltiples industrias, la destruyó para proteger sus propios planes. Para confirmar esto, buscó a Li Hong, ex abogado de su familia, que vivía retirado en un pueblo. El anciano, al verlo, se sorprendió. No creí que llegaras hasta aquí. La verdad es más compleja de lo que imaginas. Li Hong contó que el secreto de su familia amenazaba a poderosos grupos, quienes usaron a Laura y a otros como marionetas. La organización misteriosa, con tentáculos en todos lados, manipulaba todo para sus propios fines. Luis, sorprendido y enfadado, miró al horizonte con determinación. Sabía que debía desenmascarar a los verdaderos culpables y vengar a su familia. Sin embargo, Luis también sabía claramente que revelar la verdadera identidad de esta organización misteriosa no sería tarea fácil. La organización estaba muy bien escondida y su influencia era tan grande que un error mínimo podría llevarlos a una situación sin retorno.
Pero Luis no se rindió, decidió arriesgar todo, incluso si el camino estaba lleno de espinas, seguiría adelante con valentía. Después de dejar el pueblo, Luis comenzó a elaborar un plan de investigación detallado. Sabía que ya no podía investigar a ciegas como antes, debía ser cuidadoso y avanzar paso a paso. Utilizó sus contactos y recursos en el mundo empresarial para recopilar información sobre la organización misteriosa en secreto. Al mismo tiempo, buscaba oportunidades para acercarse a los miembros del núcleo de la organización. A medida que la investigación avanzaba, Luis se dio cuenta de que la organización misteriosa parecía haber notado sus movimientos. Comenzó a enfrentarse frecuentemente a peligros y obstáculos, alguien lo seguía, lo amenazaba e incluso intentó asesinarlo. Pero Luis no se dejó intimidar por estas dificultades, con su inteligencia y valentía, logró salir ileso una y otra vez. En una ocasión casual, Luis conoció a una mujer llamada Martina. Martina era una persona misteriosa que parecía conocer perfectamente la investigación de Luis y le brindó mucha ayuda en momentos cruciales. Luis sospechó de la identidad de Martina, pero durante sus contactos se dio cuenta de que ella no tenía malas intenciones. Por el contrario, parecía estar buscando algo, y ese objetivo parecía estar relacionado con la verdad que Luis intentaba descubrir. A medida que la colaboración entre Luis y Martina se profundizaba, finalmente descubrieron una pista importante. Esta pista apuntaba a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Según Martina, esta fábrica había sido un lugar de transacciones secretas subterráneas, y algunas actividades importantes de la organización misteriosa se habían llevado a cabo allí. Luis decidió adentrarse en la fábrica abandonada para buscar más evidencia. En una noche oscura y ventosa, él y Martina se infiltraron sigilosamente en la fábrica. El aire estaba impregnado de un olor antiguo, y todo alrededor estaba en silencio, excepto sus pasos que resonaban en las enormes naves vacías. Buscaron cuidadosamente por la fábrica, sin dejar pasar ningún rincón. Justo cuando estaban a punto de decepcionarse, Luis descubrió repentinamente una puerta oculta en un rincón escondido. Detrás de la puerta había un sótano con archivos viejos y equipos de computadora. Luis abrió los archivos ansiosamente y comenzó a revisarlos detenidamente. En ellos, finalmente encontró información clave sobre la organización misteriosa. Estas informaciones eran suficientes para demostrar que la organización misteriosa era el cerebro detrás de la conspiración planeada años atrás. Sin embargo, cuando Luis se preparaba para salir del sótano, escuchó repentinamente ruidos de pasos afuera. Él y Martina se escondieron rápidamente, y vieron a un grupo de hombres de negro irrumpir en el sótano. Al frente estaba un hombre con máscara, cuyos ojos transmitían ferocidad y frialdad. Finalmente encontraste este lugar, dijo el hombre con máscara en tono frío. ¿Pero crees que será tan fácil revelar nuestros secretos? Luis se levantó, mirando con ira al hombre con máscara, y dijo, ustedes son unos cobardes. Haré que paguen por lo que hicieron años atrás. El hombre con máscara rió con ironía y dijo, ¿solo tú? Demasiado ingenuo. Hoy, ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. Después de decir eso, movió la mano, y los hombres de negro comenzaron a rodear a Luis y a Martina. Luis apretó los puños con fuerza, preparándose para luchar hasta el final. Sin embargo, en ese momento crucial, escucharon de repente las sirenas de la policía. El rostro del hombre con máscara cambió, no esperaba que la policía llegara tan repentinamente. Miró a Luis y a Martina con odio y dijo, tienen suerte hoy. Pero no crean que podrán escapar. Nos volveremos a ver. Después de decir eso, se fue rápidamente del sótano con los hombres de negro. Luis y Martina suspiraron aliviados, sabiendo que habían tenido mucha suerte de salir ilesos. Con la ayuda de la policía, Luis y Martina salieron de la fábrica abandonada sin problemas. De vuelta en el centro de la ciudad, Luis decidió entregar las evidencias que había encontrado a la policía para que se ocuparan de la organización misteriosa. Al mismo tiempo, sabía que su investigación no había terminado, debía seguir buscando más evidencia hasta que la organización misteriosa fuera destruida por completo. En los días siguientes, Luis colaboró con la policía en su investigación mientras seguía profundizando en la información sobre la organización misteriosa. En este proceso, también descubrió que el misterio de su origen parecía tener una conexión más profunda con la organización misteriosa. Y para desvelar por completo este misterio, tendría que esforzarse y pagar un mayor precio. A medida que la investigación avanzaba, Luis se dio cuenta de que se había metido en un enigma aún mayor. Este enigma no solo involucraba a su familia, sino también el panorama empresarial y la ecología política de toda la ciudad.
No sabía si podría soportar el impacto de la verdad, pero sabía que no tenía vuelta atrás. Solo podía seguir adelante, revelando la verdad del enigma paso a paso, incluso si lo que le esperaba era una oscuridad y peligro sin fin. Capítulo 6. Rencores familiares. El cielo sombrío parecía un toldo gris arrugado, abriéndose pesadamente sobre la ciudad, como anunciando una tormenta inminente. Luis se sentaba en un estudio oscuro, con la mesa llena de documentos y archivos, cada uno cargado con la antigua gloria de su familia y la dolorosa verdad del presente. A medida que la investigación avanzaba, las pistas en sus manos se multiplicaban, pero cada una era como un cuchillo afilado que cortaba sin piedad las heridas de su interior, obligándolo a enfrentarse a los complejos y dolorosos rencores entre su familia y la de Laura. En estos días, Luis se sentía impulsado por una fuerza invisible, pasaba horas sin comer ni dormir, recorriendo los rincones de la ciudad, visitando a ancianos que alguna vez habían interactuado con su familia, desenterrando recuerdos sepultados. En un archivo deteriorado, encontró documentos confidenciales de negocios antiguos, donde cada palabra parecía un susurro demoníaco, revelando el espantoso complot del padre de Laura. Hace años, el padre de Laura, amenazado por el rápido ascenso de la familia de Luis en los negocios, había visto sus ojos nublados por la envidia y la codicia. Se había aliado con socios inescrupulosos para sabotear proyectos clave de la familia de Luis, fabricando accidentes y escándalos que hicieron colapsar su imperio comercial de la noche a la mañana. Los dedos de Luis temblaban al levantar un documento, donde estaban claramente registrados los correos entre el padre de Laura y sus cómplices, cada detalle apuntando a una conspiración premeditada. Al ver esas pruebas irrefutables, la ira en su corazón se encendió como una llama voraz, a punto de devorarlo. Recordó su infancia, aunque la familia ya estaba en ruinas, su padre solía suspirar solo en las noches, y su madre lloraba con frecuencia. Ahora esas memorias cobraban nuevo sentido, habían llevado años soportando el dolor de una injusticia familiar. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Luis gruñó entre dientes, golpeando la mesa con fuerza, los documentos se esparcieron por el suelo. El odio en su interior era como una ola furiosa, sacudiendo su cordura. Tenía ganas de encontrar al padre de Laura inmediatamente y hacerle pagar por sus actos. Sin embargo, en el momento en que el odio lo cegaba, la imagen de Laura apareció involuntariamente en su mente. Recordó los detalles de su relación, las noches trabajando juntos en la oficina, los días luchando por proyectos, su sonrisa cálida y sus ojos atentos. El corazón de Luis se contrajo, como si un cuchillo afilado lo cortara. Su amor por Laura era sincero y profundo, nunca había imaginado que entre ellos hubiera un abismo insuperable, un muro construido con odios familiares. Luis se encontraba en un dilema, por un lado, el profundo rencor familiar, con el deber de limpiar la injusticia y vengar a su familia, por otro, el amor por Laura, incapaz de imaginar cómo enfrentarse a ella o revelarle la cruel verdad. Esta contradicción lo agotaba, como si estuviera en el abismo del infierno, sin una pizca de luz. Mientras tanto, Laura también notó el cambio en Luis. Estos días, él siempre estaba absorto y se había vuelto distante con ella. Intentó preguntarle qué pasaba, pero cada vez que lo hacía, solo recibía respuestas evasivas, seguidas de silencio. Laura sentía una inquietud creciente, no sabía qué secretos le ocultaba. Finalmente, una tarde después del trabajo, Laura se armó de valor y detuvo a Luis, que estaba a punto de salir de la oficina. «Luis, ¿qué te pasa últimamente? ¿Estás ocultándome algo?», preguntó ansiosa, mirándolo a los ojos. Luis evitó su mirada, se calló un momento y respondió, «Nada, solo que el trabajo me ha cansado últimamente». «¿Me estás mintiendo?». Su voz tembló. «Claramente hay algo que me ocultas, lo veo en tus ojos». «Luis, ¿no somos amigos? ¿Por qué no me lo dices?». Las palabras de Laura hirieron el corazón de Luis. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, tarde o temprano, ella se enteraría. Prefería decírselo él mismo que escucharlo de otros. «Laura, busquemos un lugar para hablar», dijo, respirando hondo. Se dirigieron a un café tranquilo y se sentaron en un rincón. Luis miró a Laura, sintiendo un torbellino de emociones. No sabía cómo empezar, cómo contarle el cruel pasado familiar. «Laura, estos días he estado investigando mi familia», rompió el silencio al fin, con la voz ronca. «He descubierto cosas sobre nuestras familias, cosas que quizás te resulten difíciles de aceptar». Una sensación de mal augurio invadió a Laura. Apretó la taza que sostenía en las manos y preguntó, «¿Qué cosas?». «Habla». Luis le contó lentamente todo lo que había descubierto,
la antigua gloria de su familia, la repentina conspiración y el descubrimiento de la verdad. Su voz era calmada pero pesada, cada palabra como una bala que impactaba el corazón de Laura. La palidez invadió el rostro de Laura, no podía creer lo que escuchaba. Su padre, que siempre había sido para ella un hombre honesto y bondadoso, resultaba ser alguien capaz de todo por el beneficio comercial. Recordó su infancia, su padre siempre estaba ocupado en negocios, rara vez la acompañaba, pero ella creyó que trabajaba duro por la familia. Ahora, esos recuerdos hermosos se habían roto, reemplazados por dolor y culpa. No, esto no es verdad, sollozó, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo pudo hacer algo así mi padre? No lo haría. Luis miró su sufrimiento, y el odio en su corazón se disolvió en compasión. Extendió la mano y tomó la de ella. Laura, yo también quisiera que no fuera verdad, pero estas son pruebas irrefutables. Sé que es cruel, pero no quería ocultártelo. Laura levantó la vista, con los ojos llenos de dolor y confusión. ¿Qué hacemos ahora? ¿Me odiarás? El corazón de Luis se contrajo. La abrazó suavemente. ¿Cómo podría odiarte? Eres inocente, nada de esto es tu culpa. Solo, no sé cómo enfrentar este odio familiar. Laura lloró a carcajadas en su regazo, sin saber cómo afrontar la verdad ni a su padre. Se sentía en un mundo oscuro, sin luz ni esperanza. Mientras tanto, Luis, al abrazarla, sentía su conflicto y dolor crecer. Por un lado, amaba a Laura y no quería herirla por un rencor ajeno, por otro, no podía olvidar el sufrimiento de su familia. La abrazó con fuerza, como agarrándose a su último pedazo de felicidad, pero sabía que la realidad cruel podía romperlo en cualquier momento. En los días siguientes, ambos se sumieron en una lucha interna. Luis intentó distraerse con el trabajo, sumergiéndose en proyectos para olvidar el odio y las tensiones sentimentales. Laura se encerró en su habitación, sin comer ni beber, incapaz de aceptar el comportamiento de su padre ni de enfrentarse a Luis. Finalmente, el padre de Laura notó el cambio en su hija. Entró en su habitación y la miró, preocupado por su aspecto demacrado. Cariño, ¿qué te pasa? Has adelgazado mucho estos días. Laura levantó la vista, con los ojos llenos de decepción y ira. ¿Todavía no sabes por qué? Luis descubrió la verdad de antes. ¿Cómo pudiste sabotear a su familia por intereses comerciales? Al escuchar eso, el rostro del padre de Laura palideció. No esperaba que Luis hubiera descubierto el pasado. Se calló un momento y dijo, cariño, en aquel entonces, no tuve elección. El crecimiento de la familia de Luis amenazaba nuestra supervivencia. Si no hubiera actuado, nosotros también habríamos desaparecido. ¿No tuviste elección? Gritó Laura, airada. Eres egoísta, codicioso. ¿Sabes el dolor que han sufrido estos años? El padre de Laura bajó la cabeza, sin responder. Sabía que sus actos eran imperdonables. Cariño, sé que me equivoqué, levantó la vista, con remordimiento. He estado arrepintiéndome todos estos años. Quiero compensar, pero no sé cómo pedir perdón. Laura no respondió, miró por la ventana. No sabía si cumpliría la promesa de su padre, ni qué futuro tendría con Luis. Solo sentía que su mundo se había derrumbado, todo era extraño y lejano. Mientras tanto, Luis, al enterarse de la conversación entre Laura y su padre, reflexionó profundamente. Sabía que el padre de Laura había cometido un error imperdonable, pero Laura era inocente. No podía culparla por el odio, ni dejar que éste destruyera más vidas. Después de una lucha interna, decidió darle una oportunidad al padre de Laura. Lo citó en un parque desierto. El padre de Laura llegó temprano. Al ver a Luis, se apresuró a acercarse. Luis, sé que te debo mucho a ti y a tu familia, dijo con sinceridad. He estado arrepintiéndome todos estos años. Quiero compensar tus pérdidas, por favor, dame una oportunidad. Luis lo miró, con emociones complejas. ¿Compensar? ¿Crees que el dolor de estos años se puede pagar? El padre de Laura bajó la cabeza. Sé que nada puedo hacer para borrar el pasado, pero quiero redimirme. No quiero que mi hija sufra por mi culpa. Al escuchar el nombre de Laura, el corazón de Luis se ablandó. Recordó su mirada dolida, los momentos felices que habían compartido. No podía dejar que el odio lo cegara, ni que destruyera a más personas. Está bien, te doy una oportunidad, respiró hondo. Pero no significa que te haya perdonado. Lo hago por Laura, y por nosotros mismos. El padre de Laura asintió apresurado. Gracias, Luis. No defraudaré tu confianza.
Desde entonces, el padre de Laura comenzó a actuar, devolvió recursos comerciales obtenidos ilegalmente y usó sus contactos para ayudar a la familia de Luis a reflotar en el mundo empresarial. Luis y Laura, después de este sufrimiento, fortalecieron su amor. Entendieron que los rencores familiares eran pesados, pero no debían dejar que el odio arruinara su futuro. Decidieron enfrentar el pasado juntos y avanzar hacia adelante. Sin embargo, sabían que el conflicto no terminaría fácilmente. Habría más obstáculos, pero confiaban en su amor y en su apoyo mutuo para superarlos. Un día soleado, Luis y Laura caminaban holding hands por el parque. El sol los bañaba con un resplandor dorado, sus rostros irradiaban felicidad. Aunque el camino era largo, ya no tenían miedo. Sabían que, pase lo que pase, estaban juntos, y eso les daba valor para enfrentar todo. Capítulo 7. Enfrentándonos juntos. En aquella antigua mansión, ligeramente siniestra, Luis se sentaba solo en un cuarto oscuro, las paredes parecían susurrar los viejos rencores familiares. Fuera, la noche era profunda, solo el viento rompía el silencio sepulcral. Su rostro reflejaba dolor y lucha, en las manos sostenía una foto amarilla, sus padres, con sonrisas cálidas pero lejanas, tras las cuales se ocultaba la cruel verdad de su muerte a manos de la familia de Laura. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que soportar esto?, rugía su interior. La llama de la venganza había ardido en él durante noches enteras, había seguido a miembros de la familia de Laura, recolectado pruebas, incluso había estado a punto de estrellarse contra el auto del padre de Laura, a punto de acabar con todo en un instante. Pero ahora, Luis se sentía más confundido que nunca. Recordaba a Laura, su ternura, su sonrisa como el sol de primavera que disipaba sus nubes. Cuando estaban juntos, el odio parecía perder importancia. Ella ignoraba el pasado, lo amaba y confiaba en él. Recordó una ocasión en que estaba enfermo, Laura había venido a cuidarlo a escondidas, a pesar de la prohibición de su familia, le había hecho sopa y le había dado medicamentos, con una mirada que derrumbaba su corazón. «¿Cómo puedo herirla por los pecados de los mayores?», murmuró, temblando al dejar la foto en la mesa. Pensó en todo lo que Laura había hecho por su amor, le había rogado que dejara el odio atrás, creyendo que el amor podía sanar todo. Aunque a veces su ira le impedía escuchar, en el fondo deseaba creerle, vivir en paz. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo negro sin estrellas, como si el mundo estuviera sumido en la oscuridad. Respiró hondo y tomó una decisión dolorosa, dejar el odio. No solo por Laura, sino por él mismo. Sabía que el odio era un abismo que lo consumiría todo. A la mañana siguiente, el sol iluminó su rostro. Aunque cansado, su mirada era decidida. Fue al lago donde habían quedado, un lugar tranquilo con aguas brillantes y rizos suaves. Laura ya estaba allí, al verlo, su alegría se mezcló con preocupación. «Luis, ¿qué te pasa? ¿Algo ocurrió?», preguntó, suave y tensa. Él tomó su mano. «Laura, lo entendí. Decidí dejar el odio. Los rencores del pasado no deberían arruinar nuestro futuro». Laura lloró de emoción y lo abrazó, «Sabía que lo harías. Estoy tan feliz. Gracias por dejarlo atrás». Él la abrazó fuerte, sintiendo que había elegido bien. Pero ambos sabían que era solo el primer paso, el camino para reconciliar a las familias sería largo. En los días siguientes, trabajaron juntos para resolver los conflictos. Primero buscaron al tío de Luis, el único pariente vivo, un anciano terco que odiaba profundamente a los Laura. Al enterarse de la decisión, estalló en ira. «Hijo desobediente. ¿Olvidaste la sangre de tus padres? ¿Cómo les puedes fallar?», gritó, señalándolo con el dedo. Luis se arrodilló, llorando. «Tío, no los olvidé, pero no quiero que el odio continúe. Laura y yo amamos verdaderamente, no queremos separarnos por esto. Creo que con honestidad, podemos sanar las heridas». Laura también se arrodilló. «Tío, sé que mi familia lastimó a los tuyos, pero créenos, haremos todo para compensar. Queremos que ambas familias vivamos en paz». El tío miró a los dos arrodillados, y su ira se disipó. Suspiró. «Está bien, hagámoslo tu manera. Pero no será fácil». Luego fueron a casa de Laura. Sus padres lo miraron con hostilidad, creyendo que buscaba venganza. «Joven, aléjate de mi hija», gruñó el padre de Laura. «Papá, te equivocas», interrumpió Laura. Luis dejó el odio. «Nos amamos y queremos reconciliar a las familias». La madre de Laura frunció el ceño. «¿Reconciliar? ¿Crees que olvidarán lo que hicimos?». Pero Luis no se rindió,
señores, sé que tienen dudas, pero soy sincero. Estoy con Laura porque la amo. Podemos hablar, buscar una solución. Después de mucho insistir, sus padres aceptaron reunirse con Luis y su tío. Un día soleado, los representantes de ambas familias se encontraron en un antiguo patio. El ambiente era tenso, cada uno con cautela. Luis habló primero, inclinándose profundamente: señores, vengo en nombre de los familia Luis para mostrar nuestra sinceridad. El pasado ya pasó, queremos dejar el odio y empezar de nuevo. El padre de Laura se levantó: Luis, eres un buen chico. Yo también me arrepiento. Si ustedes pueden perdonar, nosotros también. Así, hablaron abiertamente, recordaron los rencores, expresaron esperanzas para el futuro. Descubrieron que no había odios profundos, solo malentendidos y conflictos de interés. Finalmente, firmaron un acuerdo de reconciliación, prometieron ayudarse mutuamente y desarrollarse juntos. El amor de Luis y Laura sufrió pruebas, presiones familiares, discusiones por malentendidos. Pero cada conflicto los hacía más fuertes. Una vez, Luis llegó molesto por un problema de trabajo y fue frío con Laura. Ella intentó consolarlo, pero él la gritó: déjame en paz. No quiero hablar. Ella se sorprendió: herida, solo quería ayudarte. Él se disculpó al instante: lo siento, no fue intencional. Estoy estresado. Ella lo abrazó: estoy aquí para ti, siempre. Otra ocasión, los padres de Laura necesitaban ayuda comercial, pero el tío de Luis se negó, creyendo que eran trampas. Luis y su tío discutieron, pero Laura lo calmó: no quiero que peleen por mí. Él la miró: confía en mí. Resolveré esto. Finalmente, convenció a su tío, y la ayuda solidificó la paz entre las familias. Con el tiempo, su amor se hizo inquebrantable. Un día soleado, se casaron en un jardín. Rodeados de amigos y familiares, intercambiaron anillos. Laura, gracias por estar conmigo en mis peores momentos, por hacerme elegir el amor, dijo Luis, apretando su mano. Juntos enfrentaremos todo, para siempre. Ella lloró de felicidad: gracias por dejar el pasado atrás. Juntos seremos invencibles. Bajo los aplausos, su historia de amor cerró un capítulo y abrió otro, juntos, contra todo, construyendo un futuro brillante. Capítulo 8. El duelo final. El sol de la tarde iluminaba las calles con pereza, todo parecía tranquilo. Luis y Laura se dedicaban a causas benéficas y asuntos del Grupo Fernández, creyendo que los viejos rencores estaban desapareciendo. Pero en los rincones oscuros de la ciudad, un complot se tejía silenciosamente. Los antiguos subordinados del padre de Laura, liderados por un hombre llamado San Cui, estaban furiosos con la reconciliación. Habían dependido de la influencia de la familia para prosperar, y ahora sentían que sus intereses estaban amenazados. ¿Dejarles marchar así? Nosotros construimos todo con el señor Laura, y ahora estos jóvenes lo arruinan. San Cui, con la cara distorsionada por la ira, golpeó la mesa. No los dejaremos vivir tranquilos, afirmaron sus hombres. En una reunión secreta, idearon un plan: atacar a Luis y Laura durante una cena empresarial importante, eliminándolos a ambos. Esa noche, Luis acompañaba a Laura con su habitual vigilancia. Ella, en un elegante vestido de noche, charlando con invitados, notó su tensión y su propia inquietud creciente. «Luis, ¿sientes algo extraño?», preguntó en voz baja. «Sí, algo no está bien. He pedido a seguridad que refuerce la guardia, pero no bajemos la guardia». Sus ojos escudriñaban el ambiente. Justo cuando Laura subió al escenario para hablar, las luces se apagaron. El salón se sumió en el caos, gritos y alaridos llenaron el aire. Luis corrió hacia el escenario y la protegió detrás de sí. «No se alarmen. Mantengan la calma», gritó, pero su voz se perdió en el bullicio. De la oscuridad surgieron hombres armados, los hombres de San Cui. Se abalanzaron directa hacia ellos. Luis sacó un bastón oculto y susurró: «Sígueme, no temas». Él se movía como un león, agitando el bastón con precisión, repeliendo a los atacantes. Laura lo seguía, asustada pero consciente de que él era su único refugio. «Cuidado», gritó al ver a un enemigo que lo atacaba por detrás. Luis se esquivó, derribando al agresor con un golpe. Pero los hombres eran cada vez más, y él empezaba a cansarse. Sabía que debían escapar. Laura, a la salida, agarró su mano y se dirigieron a la puerta lateral. Pero San Cui ya había preparado una emboscada allí. «Joven, hoy morirás», gruñó San Cui,
sosteniendo un cuchillo. Luis lo enfrentó, protegiendo a Laura. El primer ataque de San Qui fue feroz, pero Luis lo evitó, buscando una brecha. No puedo ser un lastre, dijo Laura, agarrando una tabla del suelo. No. Quédate detrás, ordenó él. Mientras luchaba, notó un gran candelabro de cristal sobre el escenario. Un plan arriesgado se formó en su mente. Dejó un flanco abierto, atrayendo a San Qui. Cuando éste se lanzó, Luis lo esquivó y pateó su muñeca, haciendo volar el cuchillo. El arma cortó las cuerdas del candelabro, que cayó con un estruendo, abatiendo a varios enemigos. ¡Corre!, gritó, jalando a Laura hacia la salida. Pero allí los esperaban más hombres. Luis, exhausto, se preparó para luchar. Cuando las sirenas de la policía se hicieron escuchar, él había avisado previamente. Los agresores se dispersaron. San Qui intentó huir, pero Luis lo agarró. ¿Crees que te escaparás? Aunque San Qui se resistía, Luis lo sujetó hasta que la policía llegó y arrestó a todos. Luis se desplomó al suelo, exhausto. Laura lo abrazó. ¿Estás bien? Me has dado un susto. Él sonrió débilmente. Estoy vivo, todo acabó. Después del ataque, los restos de la facción de San Qui fueron eliminados, cerrando así el capítulo final de los rencores familiares. En el hospital, después de ser atendidos, regresaron a casa. Gracias a ti, sin ti, Laura todavía temblaba en sus brazos. Somos un equipo, acarició su cabello. Prometí protegerte. El duelo por la vida fortaleció su amor. Sabían que el futuro traería retos, pero juntos los enfrentarían. Unos días después, visitaron una iglesia en las afueras, lugar donde habían hecho votos antes. Mirando el atardecer, Laura suspiró. Por fin podemos dejar el pasado y empezar de nuevo. Luis apretó su mano. Solo felicidad desde hoy. El sol dorado los bañó, proyectando sombras largas que contaban una historia de amor, valentía y perdón, una historia que continuaría para siempre. Capítulo 9. Final feliz. La luz matutina se derramó suavemente sobre la fachada de vidrio del edificio del Grupo Fernández, reflejando brillantes colores que parecían contar historias de lucha y crecimiento dentro de aquel edificio. En la oficina del presidente en la planta superior, Laura estaba sentada frente a su escritorio, revisando documentos con atención. Vestía un traje profesional impecable, y bajo su maquillaje preciso, sus ojos transmitían confianza y serenidad. Después de años de esfuerzo, su posición en el mundo empresarial se había consolidado, y el Grupo Fernández, bajo su liderazgo, se había convertido en un referente de la industria. Toc, 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 un golpe en la puerta sonó. Laura levantó la vista, y su boca se curva automáticamente en una sonrisa tierna. Adelante. La puerta se abrió lentamente y Luis entró. Llevaba un traje bien ajustado, su figura era esbelta y sus ojos mostraban más madurez y seriedad. Ya no era el guardaespaldas encargado solo de proteger a Laura, sino que, gracias a su inteligencia y agudeza comercial, se había convertido en uno de los miembros clave e imprescindibles del Grupo Fernández. Cariño, aquí tienes la agenda importante de hoy. Luis depositó un documento sobre el escritorio de Laura, luego se acercó suavemente a su espalda y colocó sus manos en sus hombros, masajeándolas con ternura. Laura cerró los ojos levemente, disfrutando de ese momento de tranquilidad y relajación, y dijo en voz baja, Luis, gracias por estar a mi lado. Sin ti, no sé qué hubiera hecho. Luis se inclinó un poco y le dio un beso en la mejilla, sonriendo, cariño, somos un equipo y, sobre todo, las personas más importantes el uno para el otro. Hemos pasado por tantas dificultades juntos en estos años, ¿qué problema podrá derrotarnos ahora? Laura se giró, rodeó con los brazos la cintura de Luis y enterró la cabeza en su pecho, sintiendo su latido cálido y fuerte. Al recordar los detalles de estos años, los obstáculos difíciles y las pruebas de vida o muerte se convirtieron ahora en los recuerdos más preciados de su corazón. Habían enfrentado juntos la competencia desleal de los rivales comerciales, quienes intentaban derribar al Grupo Fernández con todo tipo de intrigas. En cada momento de crisis, Luis siempre estaba firmemente a su lado, y con su aguda percepción y decisión audaz, lograba convertir el peligro en seguridad una y otra vez. Una ocasión, la competencia sobornó a un alto directivo de la empresa para robar secretos comerciales clave y venderlos a empresas extranjeras, con el fin de dañar al Grupo Fernández. Al advertir algo inusual, Luis investigó día y noche, encontró evidencia en el último momento, reveló la trama del traidor y protegió con éxito los intereses de la empresa. Otra vez, Laura sufrió un secuestro mientras asistía a una importante actividad comercial.
Los secuestradores intentaban amenazar al grupo Fernández exigiendo un rescate millonario. Al enterarse, Luis estaba desesperado pero no se precipitó. Con las habilidades excepcionales adquiridas en su época de soldado de fuerzas especiales, se adentró en la guarida enemiga y libró una batalla trepidante contra los secuestradores. En el violento combate, Luis resultó gravemente herido, pero nunca abandonó y finalmente rescató a Laura. En ese momento, al ver a Luis cubierto de sangre, Laura lloró desconsoladamente y se dio cuenta de que ese hombre se había convertido en la persona más importante de su vida. Estas tribulaciones no los derrotaron, sino que fortalecieron su relación y los hicieron más fuertes y maduros en el campo empresarial. Hoy, gracias a su esfuerzo conjunto, el Grupo Fernández ha expandido sus negocios, ocupando una posición importante en el mercado nacional y expandiéndose gradualmente al internacional, convirtiéndose en un gigante comercial admirado en todo el mundo. Ah, sí, Luis, esta tarde hay una cena benéfica. Vamos juntos. Laura levantó la vista y le dijo a Luis. Luis asintió con una sonrisa. Claro, iremos juntos. En estos años, el Grupo Fernández ha crecido cada vez más, y también debemos retribuir a la sociedad haciendo lo que podamos. Laura sonrió complacida. Sabía que Luis no solo era su mano derecha en el trabajo, sino que también compartían valores similares. Ambos querían hacer del mundo un lugar mejor con sus propias manos. Por la tarde, Luis y Laura llegaron puntualmente al lugar de la cena benéfica. El ambiente era animado, con personalidades de todos los ámbitos presentes para contribuir a la causa benéfica. Como representante del Grupo Fernández, Laura subió al escenario y pronunció un discurso apasionado, exponiendo la atención y el apoyo constantes del grupo a las obras benéficas, y anunció que donarían una suma millonaria para construir escuelas y hospitales en áreas pobres. La audiencia estalló en aplausos, elogiando la generosidad del Grupo Fernández. Después de la cena, Luis y Laura salieron del recinto de la mano. La ciudad nocturna estaba iluminada, con tráfico intenso y llena de vitalidad. Caminaban por la calle, disfrutando de ese raro momento de tranquilidad. Luis, ¿recuerdas cuando nos conocimos por primera vez?, preguntó Laura de repente. Luis se sorprendió un poco, luego sonrió. Claro que sí. En ese entonces eras una mujer fuerte y fría, y conmigo, tu nuevo guardaespaldas, apenas me dirigías la palabra. Laura le dio un ligero golpe a Luis, protestando con ternura. Todavía lo dices. Solo que no te conocía bien. Además, parecías tan serio que pensé que eras una persona difícil de tratar. Se miraron y rieron, recordando los primeros detalles con calidez en el corazón. De la desconfianza inicial a la dependencia mutua, de la relación de empleadora y guardaespaldas a la de amantes íntimos, su historia de amor era como una película emocionante, cada fotograma lleno de ternura y recuerdos. Siguiendo caminando, llegaron a un parque. Había mucha gente, animado y bullicioso. Niños jugaban riendo en el césped, parejas caminaban de la mano entre las flores, ancianos charlaban tranquilamente en los bancos. Luis y Laura buscaron un rincón tranquilo y se sentaron. Cariño, mira, todo aquí es tan hermoso. Luis miró el paisaje ante él con emoción. Laura se apoyó en el hombro de Luis y dijo en voz baja, sí, todo esto no fue fácil. Luis, gracias por estar siempre a mi lado, por hacerme sentir la belleza del amor y entender el significado de la vida. Luis apretó su mano con fuerza y dijo con ternura, cariño, estaré contigo siempre. No importa qué dificultades encontremos en el futuro, las enfrentaremos juntos. Espero que podamos ser felices así para siempre. Después de decirlo, Luis sacó un pequeño cajito exquisito del bolsillo y lo abrió lentamente. Dentro había un anillo de diamantes brillante, que bajo la luz de la luna brillaba con un resplandor encantador. Cariño, ¿quieres casarte conmigo? Luis se arrodilló de un pie, mirándola con ojos llenos de esperanza. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas al instante. Asintió con fuerza, sollozando, sí, quiero casarme contigo. Luis sonrió feliz, tomó el anillo suavemente y se lo puso en el dedo. Luego se levantó y la abrazó fuertemente. Se besaron apasionadamente bajo la luna. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, y todo el mundo se redujo a los latidos de sus corazones. La gente alrededor les lanzó miradas de envidia, enviando sus más sinceros deseos a la feliz pareja. En esa hermosa noche, Luis y Laura finalmente dieron la bienvenida al final más hermoso de su amor. Sabían que el camino por delante aún era largo, pero juntos, nada podía detener su búsqueda de la felicidad. Al salir del parque, Luis y Laura caminaban de la mano hacia casa.
Su hogar era una villa acogedora en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio, con un entorno hermoso y tranquilo. La villa estaba llena de flores y árboles, con paisajes diferentes en cada estación. Al llegar a casa, Laura entró a la cocina y preparó un café que a Luis le encantaba. Él se sentó en el sofá del salón y encendió la televisión para ver las noticias. Al rato, Laura trajo el café, se sentó a su lado y se lo entregó. Luis, bebe un café y descansa un poco, dijo Laura con ternura. Luis tomó el café, dio un sorbo y sonrió. Sí, el café que haces tú siempre es el mejor. Se quedaron sentados en silencio, disfrutando del momento acogedor y tranquilo. Después de un rato, Laura recordó algo y le dijo, Luis, ¿no crees que deberíamos pensar en la boda? Luis dejó la taza, la miró seriamente y dijo, claro que sí. Quiero darte una boda grandiosa y romántica, para que seas la novia más feliz del mundo. Laura sonrió radiante, se apoyó en su pecho e imaginó el escenario de la boda, llena de expectativa. En los días siguientes, Luis y Laura se pusieron a preparar la boda con entusiasmo. Eligieron juntos el vestido de novia y el traje, diseñaron el lugar de la ceremonia e invitaron a familiares y amigos. Cada detalle lo prepararon con cuidado, buscando la perfección. Finalmente llegó el día de la boda. El sol brillaba intensamente y el cielo era azul como un diamante. El lugar estaba decorado con flores y serpentinas, hermoso como un cuento de hadas. Laura vestía un vestido blanco de novia, como una diosa, y Luis lucía un traje elegante, sonriendo feliz. Entre los deseos de los invitados, Luis y Laura caminaron de la mano por la alfombra roja. Frente al sacerdote, hicieron promesas de por vida e intercambiaron anillos. En ese momento, solo había el uno para el otro, llenos de ilusiones sobre una vida juntos. Después de la boda, emprendieron su luna de miel. Visitaron muchos lugares hermosos, conociendo costumbres y culturas de diferentes países. En el viaje, probaron comidas locales, admiraron paisajes impresionantes y crearon innumerables recuerdos bonitos. Al regresar, volvieron al trabajo, continuando su lucha por el Grupo Fernández. Juntos, impulsaron innovaciones y lanzaron proyectos comerciales visionarios, liderando tendencias en la industria. Al mismo tiempo, no olvidaron retribuir a la sociedad. Crearon una fundación benéfica especializada en ayudar a quienes lo necesitaban, educación para niños pobres, reconstrucción después de desastres. La fundación del Grupo Fernández siempre estaba presente, demostrando amor y responsabilidad con acciones y convirtiéndose en un modelo para todos. El tiempo pasó volando. Luis y Laura habían compartido muchas temporadas juntas. Su amor seguía siendo tan apasionado como al principio, y su carrera florecía cada día más. En esta metrópolis bulliciosa, tenían un hogar feliz y eran la pareja más admirada por todos. Cada vez que caía la noche, caminaban de la mano por las calles de la ciudad. Al ver el entorno familiar y lleno de vida, sentían emoción y felicidad. Sabían que el camino había estado lleno de dificultades, pero esas experiencias los hacían valorarse más mutuamente y hacían su amor inquebrantable. En esta ciudad llena de amor y esperanza, la historia de Luis y Laura continúa. Seguirán caminando juntos, creando un futuro aún más hermoso.